El viento del desierto no se movía como un viento normal, parecía respirar. Subía desde la arena tibia con una lentitud antigua, cargando un murmullo que no pertenecía al mundo de los vivos. Bajo aquel cielo inmenso y despiadadamente hermoso, Elena permanecía inmóvil, como si el propio paisaje la hubiese reclamado. La luz dorada envolvía su cuerpo en un resplandor casi ritual, y su vestido se agitaba con la suavidad de algo que no era brisa, sino destino rozándole la piel. No había miedo en su, solo una firmeza nueva, incómoda, nacida de algo que ninguna vida anterior le había enseñado a sentir. Sus labios temblaron antes de entregar un nombre que no debía decirse allí, un nombre que sabía más a revelación que a recuerdo. Kofi. El sonido viajó por el desierto como una chispa encendida, y el horizonte respondió con un temblor casi imperceptible, como si reconociera aquel llamado. Elena cerró los ojos, sostenida por un silencio que no era vacío, sino una conteniéndose, observándola, decidiendo. No sabía si él vendría, o si ya estaba allí, oculto entre las dunas, pero su corazón latía con la fuerza de quien amó más allá de cualquier frontera lógica, como si este momento, este suspiro, este nombre, fuese el punto donde, oh destino, decidió dejar de esperar. Mucho antes de que la arena tocara sus pies, la vida de Elena transcurría en una escala de grises, en una ciudad de inviernos húmedos y rutinas de hormigón. Su existencia era una línea recta, predecible y segura, trazada entre el pequeño apartamento que apenas podía pagar y la oficina donde las horas se disolvían en tareas administrativas que no dejaban huella en el mundo. Elena tenía 28 años, pero a veces sentía que su alma había envejecido prematuramente, desgastada por la fricción de días idénticos. Se levantaba con el sonido metálico del despertador, tomaba el mismo café aguado en la esquina y se sumergía en el metro, rodeada de rostros tan ausentes como el suyo. No era infeliz, se decía a sí misma con frecuencia, simplemente estaba dormida. Era una espectadora en la sala de cine de su propia vida, viendo pasar las escenas sin que el guión la realmente. Sus finanzas eran un rompecabezas constante, un equilibrio precario entre el alquiler y los pequeños placeres que se permitía rara vez. Miraba los escaparates de las tiendas de lujo no con envidia, sino con la distancia de quien mira una obra de arte en un museo. Algo hermoso, pero intocable, perteneciente a un universo paralelo al que no tenía boleto de entrada. En su interior, sin había un eco, un espacio vacío que ninguna compra ni ascenso laboral podía llenar. A veces, al mirar la lluvia golpear contra el cristal del autobús, sentía una punzada de nostalgia por lugares en los que nunca había estado, como si una parte de ella se hubiera perdido en un mapa que no sabía leer. Sus relaciones pasadas habían sido tibias, amores de conveniencia o de inercia que terminaban sin explosiones, apagándose como una vela sin oxígeno, dejándola con la sensación de el amor real era un mito inventado para vender libros y canciones. En este paisaje monótono, sus dos amigas eran los únicos puntos de color, aunque brillaban en extremos opuestos del espectro. Por un lado estaba Inés, la eterna soñadora, una mujer que leía el horóscopo antes de las noticias y que creía firmemente que él conspiraba a favor de los valientes. Inés siempre tenía una teoría mágica para explicar los fracasos cotidianos, buscando señales divinas en el pozo del café o en la forma de las nubes. Para ella, la vida de Elena no estaba estancada, sino en pausa, esperando un evento cósmico. Por otro lado estaba Carmen, la voz de la razón, a veces demasiado afilada. Carmen, con su blindado, veía el mundo como una hoja de cálculo. Ingresos, gastos, riesgos y beneficios. Desconfiaba de los hombres, de la suerte y de cualquier cosa que no pudiera tocarse con las manos. Para Carmen, los sueños de Elena eran distracciones peligrosas y su consejo siempre era el mismo. Asegura lo que tienes, no busques lo que no existe. Entre el optimismo etéreo de Inés y el realismo crudo de Carmen, Elena oscilaba como un péndulo. Escuchaba a Inés hablar de almas gemelas y un calor momentáneo en el pecho, una chispa de esperanza que Carmen se encargaba de apagar rápidamente con un comentario sarcástico sobre la tasa de divorcios o la economía nacional. Pero en las noches, cuando el ruido de la ciudad se apagaba y Elena se quedaba a solas con el techo de su habitación, la lógica de Carmen perdía fuerza. En la oscuridad, la soledad no se sentía como falta de compañía, sino como una espera.
Elena se llevaba la mano al pecho, notaba que su corazón latía con un ritmo que no coincidía con su vida, un tambor lejano que pedía algo más, algo salvaje y profundo que su rutina de metro y oficina jamás podría ofrecerle. Era una sed que el agua no saciaba, un hambre de horizonte. Fue Inés quien, una tarde de otoño, mencionó las leyendas de los pueblos del sur, historias de vientos que cruzaban continentes para unir a personas destinadas a encontrarse. Dicen que cuando el destino te busca, te toca con el aire, había dicho con los ojos brillantes. Elena se había reído, por supuesto, desestimando la idea como otra de las fantasías románticas de su amiga. Pero esa misma noche algo cambió en la atmósfera de su habitación. No fue un ruido ni una presencia física, sino una alteración en la densidad del aire. La ventana estaba cerrada, y sin embargo, una brisa casi imperceptible rozó su mejilla, trayendo consigo un aroma que no pertenecía a su ni a su ciudad. No olía a asfalto mojado ni a la cena de los vecinos. Olía a madera quemada, a tierra caliente y a flores nocturnas que solo se abren bajo lunas extranjeras. Elena se sentó en la cama con la piel erizada, buscando una explicación lógica que Carmen aprobaría, pero no encontró ninguna. La sensación de ser observada, no con amenaza sino con una protectora, se instaló en las esquinas de su cuarto. Durante las noches siguientes, sus sueños se transformaron. Ya no soñaba con llegar tarde al trabajo o con perder documentos importantes. Ahora, al cerrar los ojos, veía colores que no sabía nombrar, extensiones de ocre y dorado que se movían como líquidos. Sentía el calor de un sol diferente en su piel, un calor que penetraba hasta los huesos y la hacía despertar con una sensación de extraña, como si hubiera regresado de un viaje largo y reparador. Eran presagios sutiles, migajas de pan dejadas por una mano invisible. A veces, caminando por la calle, escuchaba un fragmento de una melodía, un ritmo de percusión lejano que la hacía detenerse y girar la cabeza, solo para encontrar el tráfico habitual. Otras veces era una coincidencia numérica o la repetida de un animal que Inés catalogaría como un tótem, pero lo más intenso era la intuición, esa voz callada en el fondo de su mente que le susurraba que el tiempo de la espera estaba llegando a su fin. Elena comenzó a sentir una urgencia inexplicable, una ansiedad dulce que la impulsaba a mirar a los ojos de los desconocidos, buscando un reconocimiento, un destello de familiaridad en un mar de extraños. La lógica le decía que estaba cansada, pero su instinto, ese animal dormido que despertaba lentamente, le decía que se preparara. Algo grande, inmenso como el desierto de sus sueños, se dirigía hacia ella a toda velocidad. Silencioso e imparable como la caída de la noche. El sábado llegó con una electricidad inusual en el ambiente. Inés había insistido en ir a un nuevo club exclusivo en el centro, un lugar del que todos hablaban pero pocos conocían realmente. Elena, que normalmente prefería la de su sofá, sintió esa noche un impulso irracional de decir que sí, de vestirse con un esmero que no dedicaba a nada más. Eligió un vestido sencillo de color azul noche que dejaba sus hombros al descubierto. Y al mirarse al espejo, no vio a la oficinista cansada, sino a una mujer a punto de cruzar un umbral. Al llegar al club, la atmósfera la envolvió de inmediato. No era el típico lugar de ruido ensordecedor. La música era una mezcla hipnótica de ritmos suaves y percusiones profundas, casi tribales, que resonaban en el pecho como un segundo corazón. Las luces eran tenues, bañando el espacio en tonos ámbar y violeta, creando sombras alargadas que daban a los asistentes un aire de misterio y elegancia. Carmen escaneaba el lugar con su habitual escepticismo, criticando los precios de las bebidas, mientras Inés se dejaba llevar por la melodía con los ojos, pero Elena estaba en otro estado de conciencia. Se sentía extrañamente lúcida, conectada con cada vibración del aire. Cuando la música cambió a un ritmo más lento y sensual, Elena se movió hacia la pista. No bailaba para nadie, bailaba para liberar la tensión acumulada de los presagios de la semana. Cerró los ojos y dejó que su cuerpo fluyera. Movimientos eran suaves, como agua deslizándose entre piedras. Fue entonces, en medio del giro lento de su propia danza, cuando lo sintió. No fue un toque físico, fue una presión magnética, una gravedad que tiraba de ella desde algún punto de la sala. La sensación de ser observada regresó, pero esta vez multiplicada por 1000. No era una mirada lasciva ni casual. Era un escrutinio que parecía atravesar la tela de su vestido y leer la historia escrita en piel. Elena abrió los ojos lentamente, deteniendo su movimiento. El club seguía lleno. La gente reía y bebía. Pero el sonido pareció amortiguarse, como si estuviera bajo el agua. Giró la cabeza, buscando el origen de esa fuerza invisible, ignorando a los hombres que intentaban llamar su atención con sonrisas vacías.
Sus ojos recorrieron la barra, los reservados, las de las esquinas, hasta que se detuvieron, y allí, en esa fracción de segundo, el tiempo dejó de ser lineal. Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, una mezcla de miedo y fascinación que la dejó sin aliento. No sabía quién era, ni por qué sentía que el suelo bajo sus pies se había vuelto inestable, pero supo con una certeza aterradora que esa noche no era una noche cualquiera, era el punto de inflexión. Había sido elegida, señalada una fuerza que no entendía, y la conexión silenciosa que se había establecido en ese instante era más fuerte que cualquier palabra que pudiera pronunciarse. Su corazón, el mismo que había estado dormido durante años, dio un vuelco violento, despertando por completo. Él estaba de pie junto a una columna, en una zona ligeramente apartada, como un rey observando sus dominios desde la sombra. No necesitaba hacer nada para destacar. Su presencia era un campo de fuerza que a las miradas a desviarse hacia él. Era alto, de una estatura imponente, y su piel tenía el color de la noche profunda, brillante y perfecta, bajo las luces tenues del club. Llevaba un traje oscuro, cortado a medida con una precisión que gritaba elegancia, sin corbata, con el cuello de la camisa ligeramente abierto revelando una calma absoluta. Se llamaba Kofi, aunque Elena aún no lo sabía. Lo que sí sabía al cruzar mirada con la de él era que nunca había visto unos ojos así. Eran oscuros, insondables, llenos de una sabiduría antigua y una tristeza contenida que contrastaba con la juventud de su rostro. Kofi no sonrió cuando sus miradas se encontraron. Simplemente sostuvo el contacto visual con una intensidad que habría hecho apartar la vista a cualquier otra persona, pero Elena se sintió incapaz de moverse. Él emanaba una quietud imposible en medio del caos de la fiesta, como roca inamovible en medio de un río turbulento. Comenzó a caminar hacia ella. No tenía prisa. Sus pasos eran pausados, deliberados, con la gracia natural de un felino que no necesita correr para cazar, porque sabe que el destino ya ha tendido la trampa. A medida que se acercaba, la multitud parecía abrirse paso inconscientemente, dejándole un corredor libre hasta ella. Cuando llegó a su lado, la música pareció detenerse por en la mente de Elena. Él era aún más impactante de cerca. Olía a sándalo y a mar lejano. Kofi la miró desde su altura, y por un momento Elena temió que fuera a decir alguna frase trillada de conquista, algo que rompiera el hechizo. Pero él no lo hizo. Simplemente inclinó levemente la cabeza, un gesto de respeto y reconocimiento que la desarmó. «Tienes los ojos de quien busca algo que perdió hace mucho tiempo», dijo él. Su voz era grave, con un acento que suavizaba las consonantes y le daba a sus palabras una musicalidad exótica, como si estuviera recitando un poema en lugar de hablar. No era una pregunta, era una afirmación. Elena sintió que sus defensas, construidas meticulosamente por años de decepciones y por los consejos de Carmen, se desmoronaban como castillos de arena. Sintió una confianza inmediata, irracional y misteriosa en aquel desconocido. «No sé qué estoy buscando», respondió ella sorprendida por honestidad de su propia voz, que apenas era un susurro. «Lo sabes», contestó Kofi, y por primera vez una sonrisa levísima, casi imperceptible, curvó sus labios. «Solo que has olvidado cómo nombrarlo». La cercanía de su cuerpo irradiaba un calor que la envolvía, y Elena sintió que, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde tenía que estar. No había incomodidad, solo una sensación vertiginosa de que cada paso que había dado en 28 años la había llevado a ese preciso metro cuadrado de suelo frente a él. La conversación fluyó de una manera extraña, sin las típicas preguntas sobre el trabajo o el clima. Kofi hablaba poco, pero cada frase suya parecía tener múltiples capas de significado. Él le preguntó sobre sus sueños, no los que tenía al dormir, sino los que mantenía despierta cuando nadie miraba. Y Elena, que jamás hablaba eso, se encontró contándole sobre su deseo de ver horizontes infinitos, de sentir que la vida era algo más que pagar facturas. Él escuchaba con una atención absoluta, como si sus palabras fueran lo más importante que ocurría en el universo en ese momento. En un momento dado, la música subió de volumen y el ambiente se cargó. Kofi hizo un gesto sutil, y de la nada, un camarero apareció con una botella de champán que Elena reconoció vagamente de revistas de alta gama, marca que costaba más que su sueldo de 3 meses. Kofi no hizo alarde de ello. Sirvió 2 copas con movimientos fluidos y le ofreció una a ella. «Por lo que está por despertar», brindó él, mirándola fijamente. Bebieron y el sabor era exquisito, pero lo que dejó a Elena atónita ocurrió segundos después.
Coffee miró un reloj discreto pero evidentemente en su muñeca y su expresión se tornó seria, como si una realidad exterior lo llamara. «Debo irme, Elena», dijo, usando su nombre con una familiaridad que le provocó un vuelco en el estómago. «¿Tan pronto?», preguntó ella sintiendo una decepción aguda. Coffee metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó algo pequeño. Tomó la mano de Elena y depositó el objeto en su palma, cerrando sus dedos sobre él con suavidad pero con firmeza. Esto es para que no fue un sueño. Antes de que ella pudiera preguntar qué era, o pedirle su número, o preguntarle quién era realmente, él se giró. No hubo despedidas largas. Coffee se fundió con las sombras y la multitud con la misma elegancia sobrenatural con la que había llegado, desapareciendo de su vista en cuestión de segundos, dejándola sola en medio de la pista de baile, con el corazón galopando y el puño cerrado apretando el regalo. Elena abrió la mano lentamente. En su palma un pequeño amuleto de oro macizo, tallado con la forma de un sol antiguo, con una pequeña piedra preciosa incrustada en el centro que brillaba con luz propia. No era baratija. El peso y la calidez del metal le gritaban que aquello valía una fortuna, pero más allá del valor económico, el objeto vibraba con una energía que le recorrió el brazo. Era un gesto de riqueza desmedida, entregado con la despreocupación de quien posee el mundo, un misterio que crecía exponencialmente con el regreso a casa fue un torbellino emocional. En el taxi, Carmen no paraba de hablar, su voz cargada de alarma y lógica frenética. «¡Estás loca, Elena!», exclamaba gesticulando. «Un tipo así no aparece de la nada y regala oro. Eso es de narcotraficantes o de estafadores internacionales. Nadie normal hace eso. Tienes que tener cuidado, seguro quería algo o te está metiendo en un lío». Elena miraba por la ventana, apretando el amuleto en su mano hasta que los bordes se le marcaron en la piel. Escuchaba a Carmen, y una parte de su cerebro, la parte racional que había gobernado su vida hasta entonces, sabía que su amiga tenía razón. Todo era demasiado rápido, demasiado extraño, demasiado perfecto para ser seguro. Pero entonces miraba a Inés, que sonreía con una expresión soñadora al otro lado del asiento, y luego miraba hacia adentro, a su propio pecho. La lógica de Carmen rebotaba contra una pared nueva que se había levantado en su interior. El miedo estaba ahí. Sí, el miedo a lo desconocido, a que fuera una mentira, a que fuera peligroso. Pero debajo del miedo, creciendo como una enredadera imparable, estaba el deseo. Un deseo que no era solo físico, sino existencial. «No creo que sea malo, Carmen Elena, más para sí misma que para su amiga». «¿Cómo lo sabes? No lo conoces», insistió Carmen. «Lo sé porque se sentía real», respondió Elena. La lucha interna era feroz. Su mente repasaba cada segundo del encuentro, buscando fallos, buscando la trampa, pero su corazón, traicionero y valiente, solo recordaba la profundidad de su mirada y la calma de su voz. Se sentía viva. Por primera vez en años, el miedo a perder lo que acababa de encontrar era mayor que miedo a equivocarse. La intuición, esa brisa que había sentido días atrás, ahora era un huracán. Negar lo que sentía por Coffee sería como negar que el sol quema. Aunque la razón le gritaba que huyera, sus instintos la empujaban irremediablemente hacia el fuego. Ya en la soledad de su apartamento, con el silencio de la madrugada amplificando sus pensamientos, el teléfono de Elena vibró sobre la mesita de noche. No un número guardado. El corazón le saltó a la garganta mientras desbloqueaba la pantalla con dedos temblorosos. Era un mensaje de texto, breve y directo, sin firma, pero ella sabía perfectamente quién lo enviaba. «El puente viejo, mañana al atardecer. Hay historias que la arena necesita contarte». Elena dejó caer el teléfono sobre las sábanas y respiró hondo, sintiendo cómo el destino cerraba sus garras alrededor de ella. No había vuelta atrás. La vida gris, la oficina, las advertencias de todo parecía desvanecerse ante la promesa de ese encuentro. Miró el amuleto de oro que brillaba bajo la luz de la lámpara, un pasaporte a un mundo que la aterraba y la fascinaba a partes iguales. Elena no sabía que aquella noche no solo había encontrado el amor, había despertado algo antiguo, una fuerza que llevaba siglos esperando su regreso.